Listo, entonces buenos días a todos los presentes, bienvenidos a pues, el tercer seminario de Calderas. Me presento, mi nombre es Carlos Jiménez y actualmente soy el presidente de la sección estudiantil ASME de la Universidad del Norte y también director de la división capítulo ASME del Comité de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, que pues, ya han conocido en los videos de YouTube y todo eso, que es el CEIM. Por parte de este comité, de parte de la sección estudiantil ASME de la Universidad Nacional de Medellín y de parte de la sección estudiantil ASME Universidad del Norte, queremos darle la bienvenida a todos a nuestro tercer seminario titulado ¿Qué cuidados operacionales debemos tener y qué fallas podrían ocurrir si no lo hiciéramos? Esta sería la primera parte de calderas criotubulares. Estará a cargo del ingeniero Carlos Lazarte, quien es licenciado en Química de la Universidad Central de Venezuela y es especialista en Ciencias y Técnicas de Corrosión de la Universidad de Ferrara, Italia. El ingeniero Carlos cuenta con 39 años de experiencia en la evaluación de condición, inspección y análisis de fallas de calderas termoeléctricas, petroquímicas, refinerías de petróleo y plantas de diferentes procesos. Es instructor autorizado ASME desde el año 2002 para los cursos de guías recomendados para el cuidado de calderas de potencia, acuatubulares y pirotubulares y desarrollo de un plan de inspección de calderas basado en riesgos según la norma ASME PSC3. Adicionalmente a esto, ha sido consultor independiente de ASME, SIC y del National Board para Latinoamérica. Como voluntario ASME cuenta con el nivel de honorario de miembro Fellow y fue el primer consultor para el Vice President de la región internacional de ASME, la región 8 para la subregión Latinoamérica y del Caribe. Fue el primer líder del Distrito 1 ASME de Latinoamérica y Caribe del 2005 al 2007 y lideró para este mismo distrito el Affinity Group sobre operación y mantenimiento de calderas y el capítulo técnico de calderas Latinoamérica dentro de la división técnica de Power. Actualmente se desempeña como director general de la empresa Combustión, Energía y Ambiente en Venezuela, Panamá y ahora en España, miembro contribuyente de ASME, estándares y certificaciones del subgrupo Cuidado y Operación de Calderas, código ASME, secciones 6 y 7, desde el 2015 hasta la fecha. Les recuerdo a todos que las preguntas las pueden ir dejando en el chat o si lo desean al final de la presentación pueden abrir sus micrófonos. Yo habilitaré, en estos momentos se encuentra deshabilitado, pero yo lo habilitaré para que las personas que quieran hacer las preguntas de manera personal lo hagan. Y si no, pues las pueden dejar por el chat para al finalizar el seminario se las hacemos al ingeniero. La asistencia, les recuerdo, se enviará en ese momento cuando el ingeniero esté terminando y se dejará abierto 10 minutos. 10 minutos para que puedan llenar el registro de que estuvieron presentes en este seminario. Entonces, bueno, le doy la palabra al ingeniero Carlos y que disfruten a todos este tercer seminario. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias a Ricardo y a todo el grupo de estudiantes ASME de Latinoamérica por darme este espacio, por abrir la posibilidad de que pueda volver a compartir con lo que yo llamo nuestra generación de relevo. De verdad para mí es un gusto siempre llevar adelante este tipo de iniciativas y apoyar a los muchachos en estas actividades. Como dijo Carlos Ricardo, este es el tercer seminario el tercer seminario dictado sobre calderas. Ya tuvimos uno primero de qué tan confiable es su caldera, tuvimos otro de qué tipo de caldera y cuáles son los códigos relacionados con nuestro trabajo en el día a día. Y vamos a enfocarlo más hacia la parte, hacia el día a día de lo que es el trabajo de un operador, de un mantenedor de calderas, enfocado básicamente en pirotubulares. El próximo va a ser dedicado a calderas acuatubulares. Entonces, por supuesto, gracias a todos los que aceptaron la invitación, que están aquí, que están apoyando al grupo de estudiantes de ASME Latinoamérica y bueno, y gracias por acompañarnos. Como dice aquí, el seminario, el tercer seminario, que está aquí, de un grupo de 10. No todos los voy a dar yo. Ahí tengo el gusto de que hoy nos están acompañando dos de las personas que nos van a dar uno del tratamiento de agua, que es Luis Cueto,
con el que hablamos hace un rato, y otro que tiene que ver con el tema del sistema de control y seguridad de calderas, que es Guillermo Molina, que también está presente y nos está acompañando hoy. Entonces, bueno, para mí siempre fue un gusto, como les dije, estar presente y acompañarlos de manera presencial. Esta vez, bueno, lo tenemos que hacer de forma virtual y bueno, vamos a continuar. Lamentablemente no voy a tener la posibilidad de conocerlos personalmente, pero ya llegará el día, ya llegará el día. Seguimos entonces con el seminario. De nuevo, la vez pasada les di la noticia de que, bueno, nosotros tenemos una revista que la van a estar viendo en una esquinita a la izquierda abajo durante toda la presentación. Tenemos una revista que se llama Caldera, que ya ahora en abril sale el cuarto número, la cuarta edición, y hemos tenido el honor de haber estado presente en la página web del National Board en el mes de noviembre, y ahora en la última edición de la revista Bulletin del National Board nuevamente nos hacen referencia dentro de la revista, lo que quiere decir que no vamos mal, ¿no? Entonces, de nuevo, los invito a que se registren, la descarguen y la lean, que tiene información muy, muy interesante. Habíamos dicho en algún momento, habíamos hecho una presentación de cuáles eran los tipos de calderas que tenemos. En esta presentación nos vamos a concentrar en las calderas pirotubulares. Y calderas pirotubulares podemos tener recuperadoras de calor que tomen calor que sale de motores de combustión interna o de turbinas, ¿verdad? Para generar vapor para algún tipo de proceso. En el caso de esta es una planta eléctrica. En el caso de esta planta se usaba la caldera recuperadora para calentar el fuel oil que se va a utilizar, los tanques de fuel oil que se van a utilizar para la combustión en los motores. En este otro caso, pues se usaba, esta era una industria de producción de yogur, y este vapor que se producía aquí se utilizaba para el proceso. Entonces, dentro de las calderas pirotubulares, las que tienen combustión propia, allí tenemos dos tipos básicamente, las horizontales y las verticales. Eso dependerá del espacio y dependerá de algunas otras cosas. Ya lo tocamos en el seminario anterior, así que los invito a ver en el grupo de YouTube, en el canal de YouTube de los estudiantes, el seminario anterior, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes, una caldera pirotubular vertical donde el quemador está aquí a un lado y forma una cámara de combustión, y el resto del vaso es el contenedor de agua que genera vapor, y luego hay otro tipo de calderas también verticales donde el quemador está en la parte superior y la llama, digamos, está en forma vertical también con un vaso concéntrico que contiene el agua que va a generar el vapor. Entonces, los diseños son ligeramente diferentes, pero estos son los dos tipos de calderas pirotubulares verticales que tenemos. Luego, la más convencional, la que más podemos conseguir en mucha de la industria, en algún comercio grande, son las pirotubulares horizontales, que son calderas básicamente de una presión que no trabajan a presiones muy altas. La máxima presión puede estar en el orden de los 150 psi, ¿verdad? Y tienen sus pros y sus contras. Uno de los grandes beneficios es que son unos caballitos de batalla que resisten muchos malos tratos. Sin embargo, durante el seminario de hoy vamos a ver qué cuidados deberíamos tener para evitar que esas calderas, que son unos caballitos de batalla, sufran daños. Dentro de este tipo de calderas tenemos tres diseños. Básicamente se diferencian entre uno y otro en la cantidad de pasos de los gases de combustión que tienen. Tenemos
la zona donde está la llama, esta que vemos aquí, la zona donde está la llama, que sería el primer paso, y después tendríamos un segundo paso, ¿verdad? Para ir a chimenea. También podemos tener de 3 pasos, que sería el primer paso, que es la zona de combustión, un segundo paso, un tercer paso y la chimenea, salida de chimenea, y luego podríamos tener hasta 4 pasos. Fíjense que para tener 2, 3 o 4 pasos vamos a conseguir una serie de baffles separadores que nos permiten obligar, forzar los gases de combustión a pasar de una cámara a otra. Para también hacerlas un poco más eficientes, los diseñadores, los fabricantes incluyen algunos dispositivos. Estos que están aquí son una especie de tirabuzones que van al interior a la entrada del segundo paso para hacer que haya más tiempo de contacto de los gases calientes, más turbulencia, que garantice más el contacto entre los gases de combustión, el tubo para hacer la transferencia de calor a el lado agua. Pues vale decir que estas calderas se llaman pirotubulares porque los gases calientes pasan por el interior de los tubos, ¿sí? Van por el interior de los tubos y en el vaso, en el recipiente a presión que tenemos aquí visualizado, está contenido el agua. El agua está por el lado externo de los tubos de la caldera. En el próximo seminario vamos a hablar de los cuidados operacionales que debemos tener en calderas acuatubulares. Entonces, como les comenté antes, en estas calderas, para garantizar que vamos a tener 2, 3, 4 pasos, pues tenemos una serie de separadores que forzan ese paso obligatorio del primer paso al segundo paso, después al tercer paso y salida a chimenea, por dar un ejemplo. En la lámina anterior había una pregunta, perdón, disculpen. En la lámina anterior había una, ¿qué efecto puede tener los daños en estos baffles? Se me pasó hacer ese comentario. Pues si nosotros tuviéramos daños, desprendimiento, muchos de estos baffles son hechos en refractarios. Si ese refractario se dañara, se desprendiera, pues tendríamos un paso, un cortocircuito, un paso de los gases que tendrían que ir al segundo paso hacia el tercero o cuarto paso y salida prematura en la chimenea. En el transcurso del seminario vamos a ver algo más sobre esto. Luego, en este tipo de calderas, no por el hecho de ser pequeñas, no se tienen algunos equipos adicionales que se tienen en las calderas acuatubulares, y estos son, por ejemplo, el economizador. Estas calderas pueden llegar a tener un economizador, que es un arreglo, un paquete de tubos que absorben calor antes de que los gases calientes salgan por chimenea, absorben ese calor para garantizar que el agua que yo voy a alimentar a la caldera esté precalentada, esté a cierta temperatura. En esas condiciones, pues yo no tengo por qué quemar tanto combustible y por eso se le conoce con el nombre de economizador, originalmente diseñado para calderas acuatubulares. Algunas veces estos economizadores vienen sobredimensionados, ¿verdad? Tienen o más aletas, más longitud de aletas o más tubos de los que deberían tener, y entonces generan problemas de condensación del agua que va con los gases de combustión y por lo tanto problemas de corrosión. Ven aquí una mano del inspector donde muestra la condensación de ese agua con óxido de hierro. Ese óxido de hierro puede ser de los mismos tubos economizador, del envolvente, de la carcasa del economizador o de la misma chimenea. Entonces, es importante que cuando ustedes como ingenieros se les solicite, que espero que algunos de ustedes queden encantados del tema de las calderas y se dediquen a hacer nuestra generación de relevo. Cuando este tipo de
de equipos se adaptan a una caldera existente, pues tenemos que levantar información para saber hasta qué temperatura nosotros podríamos, o sea, cuánta cantidad de superficie de intercambio colocaríamos a este economizador para ahorrar energía sin llegar a tener problemas de corrosión en la chimenea o en la misma carcasa del economizador. También encontramos que en algunos casos hay calderas tipo pirotubular donde se cuentan ya va, que estoy tratando de agarrar el otro, bueno, por alguna razón, que cuentan con sobrecalentadores. Entonces, no por el hecho de tener una caldera pequeña, sencilla, no te contamos con este tipo de arreglos que mejoran la calidad o por lo menos la temperatura del sobrecalentador, del vapor que se va a producir para algún tipo de proceso especial. No sé si, Carlos, déjame saber, ¿se está viendo bien la presentación? ¿Se está escuchando bien? Sí, sí, hasta el momento se ve bien y se Ok, escucha bien. ok, perfecto. Bueno, luego tenemos, sobre todo en zonas o en industrias donde se quema biomasa, resultado del proceso mismo, aceite de palma, algunas empresas que utilizan bagazo, algunas empresas que tienen desechos de biomasa o que utilizan biomasa, utilizan este tipo de calderas, que son ciertamente una caldera pirotubular, pero utilizan como, aquí ven la caldera pirotubular en estas imágenes, pero igual tienen una cámara de combustión, llamémoslo así, que es una calderita, una pequeña caldera acuatubular. Están interconectadas desde el punto de vista de sus tubuladuras. El agua inicialmente entra por la pirotubular, pero se conecta con la acuatubular para alimentarla de agua y luego este vapor que se produce aquí regresa a la pirotubular. Entonces es una pirotubular combinada con una acuatubular y el nombre que se les da típicamente, normalmente en caldera mixta, pero en algunos lugares le llaman piragua, pirotubular y acuatubular. Es importante que ustedes, cuando les corresponda trabajar en una industria, en un lugar donde hay calderas, que las conozcan, que se acerquen, si les corresponde trabajar con ellas, la conozcan por dentro, cómo funcionan, tengan acceso a los manuales de operación y mantenimiento, qué cuidados se deben tener y conozcan cómo funcionan, ya que la mayoría, o por lo menos el seminario está enfocado, dedicado a estudiantes de ingeniería mecánica. Bueno, es cierto que tenemos básicamente, como dirían mis amigos los argentinos, está hecha de fierro. Tenemos muchos tubos que tienen una especificación de material, que tienen que cumplir con los requerimientos del código bajo el cual fueron fabricados, ¿verdad? El envolvente que también está especificado en el código con el que fue fabricado y luego tenemos muchos elementos adicionales, tenemos una serie de placas, baffles, separadores y algunas cámaras adicionales como esta que está aquí, donde tenemos que cumplir con unas especificaciones de material. También tenemos materiales refractarios y por supuesto que tenemos que conocer de especificaciones de materiales refractarios para no equivocarnos al momento de una selección. Entonces es importante que les demos importancia, que le demos el valor que tienen las calderas. En muchos casos las calderas tienden a verse como equipo, como no es el negocio, no es el corazón del negocio, no es, digamos, el equipo principal de proceso de mi negocio. Bien es cierto que si faltara vapor en muchas empresas, en muchos comercios, no sería posible lograr la producción que se espera. Entonces, tenemos una serie de materiales, tenemos que
cumplir con las especificaciones que el fabricante o que el código de diseño y fabricación original requiere, ¿verdad? Y tenemos que ver una cosa, y es que en la combustión de mis calderas, en el proceso de combustión, se generan altas temperaturas, temperaturas que pueden alcanzar los 1000, 1200, 1300 grados centígrados. Y estos materiales no deberían tener una temperatura máxima permitida de funcionamiento que está en el orden de los 500, 500 y algo grados. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo yo puedo lograr que una caldera que tiene internamente una llama de 1200 grados no sea afectado, esos tubos no sean afectados por esa llama? Entonces, el cómo es un poco lo que vamos a ver de ahora en adelante. Una de las cosas que les comenté, además de los materiales de los tubos, tenemos materiales refractarios, y esos materiales refractarios tienen que estar en buenas condiciones. Hace un rato les pregunté que qué efecto debería tener sobre la operación el hecho de que se me dañe alguno de estos baffles. Pues tenemos ese daño, ese deterioro, lo vamos a ver en el termómetro, en el termopozo, a la salida de en la chimenea. Si yo veo que esa temperatura viene aumentando cotidianamente, muy probablemente sea o porque mi caldera está muy sucia o porque estos baffles se han ido desprendiendo, se han ido deteriorando. Si el golpe de temperatura es muy alto, pues lo más probable es que se haya desprendido una parte importante de ese refractario. Entonces, ese tipo de cosas son cuidados que el operador debe tener en el día a día, que en muchos sitios, les digo, en los 30 y tantos años que yo tengo trabajando cerca de calderas, una sola vez durante un curso, una sola vez hace poco en Panamá, durante un curso que estaba dictando Incompany, nos acercamos a la caldera y los operadores veían esa temperatura para tomar la decisión ellos si no había habido cambios en la llama de la caldera, ellos hacerlo manualmente. Entonces, a veces vemos que la caldera está fuera de servicio y los termómetros están marcando una temperatura. En otros casos vemos que da cualquier, o sea, que no se ha calibrado nunca o que no lo hay. Entonces, son todos puntos que ustedes, nuestra generación de relevo, como personas conscientes y técnicos profesionales del área de la ingeniería mecánica, pues cuando vayan a un sitio así, autoaudítense, ¿sí? ¿Cuál es la forma tradicional de operar y mantener una caldera? Pues la caldera, yo digo muchas veces que es la cenicienta de la película. La caldera produce vapor y es un equipo de servicio, no es importante hasta que falta el vapor. Entonces, tradicionalmente, cuando entra una persona nueva a la empresa y va a estar relacionado con la parte de caldera, si esta persona no sabe, no conoce de caldera, pues lo ponen a trabajar con alguna persona experimentada. No es típico ver que hay un programa de formación, no es típico ver que hay un plan de formación al nuevo personal para operar caldera. Normalmente se ponen a trabajar con algún otro más veterano, y con la suerte de que ese veterano sea amigable, que tenga intenciones de enseñar, que no esté pensando que el joven que viene le va a quitar su puesto de trabajo, o que tenga un plan de cómo enseñar. Eso sería lo ideal. Cuando este señor se jubila o toma vacaciones y esta persona joven queda encargado de la caldera, pues le toca llamar a un amigo. Muchas veces algún profesor, alguna persona experimentada que conozcan, que haya dictado, que le haya dictado algún seminario y le pregunta, mira, tengo esto. Normalmente es así como se trabaja, lamentablemente. Las empresas cuando jubilan personas veteranas se consiguen que no tienen una persona que les haga el relevo. Entonces, muchas veces eso lleva a improvisaciones y a problemas de daños en la caldera. En algunos casos
se limitan a hacer lo que requieren los reglamentos, el reglamento del país. Sin embargo, aquí pongo yo, ¿dónde está el manual del fabricante? En muchos casos también ocurre que el manual se desaparece, alguien se lo lleva, le resulta ser un buen libro de texto y se lo lleva pensando que es algo que puede utilizar en alguna otra instalación donde vaya a trabajar, pero lo cierto es que cada caldera debe cumplir con sus especificaciones y con su manual de operación y mantenimiento. Para eso el fabricante, si es un fabricante serio, no nos debería dar un manual genérico sobre calderas, sino un manual específico de esa caldera que él nos está suministrando. Pero regresando al tema de que se hace lo que nos pide el reglamento, hemos hablado ya antes también que no en todos nuestros países tenemos reglamento de caldera. En la revista, en la primera y en la tercera, pueden ustedes conseguir información de los reglamentos. Tenemos reglamento en Cuba, México, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Chile. En Argentina hay 5 reglamentos de 5 provincias diferentes y en Uruguay. El de los demás países no lo tienen, así que en caso de querer llevar la caldera según lo que exige el reglamento, lo ideal sería ir a las normas, a los códigos de referencia de los que hablamos en el seminario anterior. ¿Cuáles son los factores que se suelen descuidar y que afectan la integridad? Pues es muy importante que tengamos procedimientos de operación. Es muy importante que unifiquemos los criterios de nuestros operadores, que cuando ocurre una contingencia, todos mis operadores actúen de la misma manera y no que cada uno tenga una idea diferente de qué poder hacer, ¿verdad? Hay que seguir las recomendaciones del fabricante, hay que tener un manual nuestro de cada una de nuestras instalaciones para asegurarnos de eso, que vamos a tener el cómo actuar en caso de cualquier contingencia, un manual de arranque y parada segura. Entonces, todos estos son puntos importantes. Nuestro personal de mantenimiento realmente conoce, está calificado para hacer reparaciones en mi caldera, o él es un buen soldador, un buen herrero y siempre ha hecho los trabajos de soldadura en la empresa. Tenemos que estar seguros que tanto los criterios y los procedimientos y los procesos de reparación estén de acuerdo con lo que el código de fabricación, el código original de fabricación nos plantea. Entonces, todas estas cosas sumadas garantizan la confiabilidad de mi caldera. ¿De dónde vienen esas recomendaciones del fabricante? Normalmente la mayoría de los fabricantes grandes forman parte de los comités de los códigos y están en el día a día y saben cuáles son los cambios del código y saben todo esto. Una empresa que fabrique calderas de acuerdo al código ASME, que tenga estampado, que esté autorizado para certificar el estampe ASME en sus calderas, pues ellos tienen que cumplir con los últimos requerimientos del código. Entonces tenemos ese tipo de confianza, entre comillas. Hoy en día se está hablando mucho de la industria 4.0 y ustedes, los más jóvenes, son personas muy cibernéticas, muy que piensan en estas tendencias actuales de la industria. Nuestro amigo Guillermo Molina, que hoy está aquí con nosotros y que nos va a dar, él se enteró hace poco también, nos va a dar una conferencia a este grupo de jóvenes. Él es una persona que está escribiendo con mucha frecuencia sobre lo que sería la caldera 4.0, ¿verdad? Él está en un artículo último, hizo referencia a todos digamos, los apoyos que una caldera puede tener desde el punto de vista de automatización y control, ¿verdad? Esta tendencia hacia la industria 4.0, pues tenemos que ver a nivel de calderas dónde nosotros estamos ubicados. Es cierto que tenemos mucha automatización, pero vale la pena preguntarnos si nuestro personal,
el personal que se dedica a la operación de calderas, y hoy tenemos varios operadores presentes, amigos, que nos pueden decir si ellos se sienten un operador 4.0, ¿verdad? Y si tenemos procedimientos escritos que nos den garantía de la seguridad y la confiabilidad de nuestras calderas. Entonces, no es solamente el nivel de automatización. En muchas oportunidades el dueño, el propietario, el gerente se confía de que tenemos lo último en automatización, pero no utilizamos la información que esos sistemas nos dan. Entonces, son puntos que hay que evaluar, que hay que analizar, y que no solamente es automatizar por decir que somos una empresa, una industria de punta, sino que hay que ver hacia adentro en qué nivel de esa industria 4.0 estamos ubicados. Entonces es muy importante, primero, que tengamos el manual del fabricante, la información que ellos nos dan de cuál debe ser el comportamiento de la caldera a diferentes cargas, con diferentes combustibles, y nosotros debemos ir llevando un monitoreo de las condiciones de operación, y mi operador debe ser capaz de analizar por qué esas variaciones, por qué se sale de las ventanas operativas, por qué hay no conformidades en la operación, y cuando ocurre un incidente, ver qué pasó y cómo lo debo resolver para que no se repita. Estos son puntos muy importantes. Mi operador tiene que irse formando hasta llegar a ser una especie de ingeniero de proceso de la operación de su caldera. Entonces, información, ¿verdad?, que se tiene, el análisis de las tendencias y las acciones son puntos muy importantes. Cuando tengamos ese tipo de personal, cuando tengamos ese tipo de operadores, podemos decir que, bueno, si estuviera presente un amigo que es operador de calderas en Panamá, me diría, bueno, Carlos, no es solamente el operador, hay que hablar de los jefes. Bueno, cuando tengamos personal relacionado con la operación de calderas que lleve esas tendencias, analice y tome acciones, entonces podemos decir que tenemos una caldera 4.0. La pregunta que les dejé en el aire de cómo nosotros podemos garantizar que la temperatura del material con el que está fabricada mi caldera no supere esos 500 grados y no llegue a acercarse a los 1000 grados de la llama y a los gases de combustión, pues el gran secreto es la circulación del agua en el interior de la caldera. O sea, el agua, no solamente el agua de muy buena calidad, sino el garantizar que dentro de la caldera está circulando el agua, que enfría los tubos, que genera el vapor y que es reemplazado nuevamente por agua fresca, entre comillas, es un punto muy, muy importante. Todas las calderas, incluso las calderas pirotubulares, cumplen con un circuito, una circulación interna de tipo natural, ¿m?, donde hay corrientes de convección y se da ese enfriamiento. Como vimos, hay una circulación al interior que garantiza el enfriamiento de esos tubos, tanto en las calderas horizontales como en las verticales. Durante los arranques es muy crítico, ya vamos a hablar de eso. Durante la operación normal, si no tenemos buena circulación, vamos a tener ensuciamiento de la superficie de intercambio, porque el agua, los sólidos que están suspendidos van a tender a sedimentarse y a acumularse sobre la superficie de intercambio, ¿verdad? Y si yo tengo una buena circulación, ese tratamiento interno que yo le estoy dosificando a mi caldera, pues garantizo que se va a homogenizar y que todas las partes de mi caldera van a ser beneficiados por el tratamiento químico que yo le estoy dosificando. Entonces la circulación es supremamente importante por el enfriamiento y por la buena calidad de agua y de tratamiento que voy a tener en la caldera. Entonces, como les dije antes, si yo no tengo buena circulación, si mi caldera trabaja siempre a muy baja carga, si mi caldera queda fuera de servicio y ese agua, esos sólidos que están suspendidos tienden a sedimentarse, pues va a pasar cosas como esta que tenemos aquí, donde en el hogar, pongo el hogar porque es el tubo de mayor superficie de intercambio,
en el hogar, aquí abajo está la llama y aquí arriba tenemos imágenes como esta que está aquí, donde ha habido sedimentación, deposición de lodo en esta zona. Por lo tanto, cuando la llama encienda, voy a tener una mala transferencia de calor, por lo tanto voy a tener altas temperaturas del material y un envejecimiento, o en todo caso, debajo de esos depósitos voy a poder tener problemas de corrosión bajo depósito. Entonces, es un doble juego que tenemos allí y es una doble razón por la cual tenemos que garantizar una buena circulación en mi caldera y tenemos que garantizar una buena calidad de agua en mi caldera. Para la mayoría de los usuarios de caldera y para mucha gente, incluso en algunos libros, se habla de la principal causa de daño, de fallas en mi caldera, se hace referencia a la calidad del agua. Es el agua el culpable o el responsable de que hayan daños en mi caldera. Si bien es cierto, yo soy químico y me inicié en esta parte de agua, a lo largo de los años, como pasé a ser forense, a ser analista de fallas, me di cuenta, y no con esto quiero quitarle responsabilidad a los encargados de tratamientos de agua, me di cuenta que había muchas operaciones, como por ejemplo garantizar un buen nivel de agua, no muy por encima ni muy bajo, porque tenemos la posibilidad desde el punto de vista de operaciones de hacer reseteos, ajustes de los niveles de agua en mi caldera, la incidencia de llama contra la superficie de intercambio. Y por eso voy a comentar luego que es importante que mis operadores verifiquen por las ventanas en qué condiciones están las llamas. Una mala circulación por operar a bajas cargas, ¿ah? Procedimientos de arranques y paradas cuando yo arranco muy rápidamente una caldera, procedimientos de enfriamiento muy rápido. Yo enfrío la caldera muy rápido para podernos ir, la depresurizo, abro venteo y hago que la caldera se enfríe muy rápidamente. Eso hace que haya deposición y además, y si la vacío, además de eso, hay esos sólidos que están en suspensión tienden a adherirse porque la superficie todavía está caliente. Entonces, todas estas cosas, si yo no tengo un buen procedimiento de preservación de la caldera fuera de servicio para evitar que tenga problemas de corrosión, todas estas cosas sumadas pueden generar problemas que parecieran ser por culpa del tratamiento de agua. Entonces, es importante que conozcamos de ello. Ya de esto, como les dije, le di la noticia, tenemos presente a quien nos va a dar el seminario de tratamiento de agua, el ingeniero Luis Cueto. El de sistemas de control va a ser Guillermo Molina, que también nos está acompañando hoy. Pues hay especificaciones escritas en función de la presión de operación de mi caldera, que está aquí. Yo voy a tener un requerimiento de la calidad del agua de alimentación y de la calidad del agua dentro de mi caldera. Entonces, en función de presión, tengo diferentes calidades de agua. No puede ser que, por ejemplo, venga alguien de una empresa donde usaban calderas de 600 psi acuatubulares, y quiera, cuando llegue a trabajar en una empresa donde tienen calderas pirotubulares, quiera que las calidades de agua sean iguales que las que ellos tenían allá, o que una persona que trabaja porque tiene una credencial de operador de caldera con una pirotubular quiera ir a una termoeléctrica a decir, no, esa calidad de agua es muy buena, hay que empeorarla y se puede trabajar con esta calidad de agua. Muchas oportunidades se da el caso que dicen, Carlos, ¿qué calidad de agua crees tú que podamos tener en mi caldera? Eso está escrito. En función de la presión, hay una calidad de agua, alimentación, una calidad de agua. Y eso me lo da tanto ASME, que tiene un documento enfocado en esto, como la Asociación Americana de Fabricantes de Calderas, que también tiene un documento dedicado a esto. Además de eso, el fabricante en su manual de operación y mantenimiento nos debe dar las especificaciones de agua que debemos cumplir para nuestras calderas, para evitar que haya incrustaciones, que haya deposiciones, que haya sobrecalentamiento.
Esto que está aquí es tomado de un manual de una caldera y ya vamos a ver, fíjense, tomen nota que aquí en la muestra de agua de la caldera la toman de un punto donde está el agua de alimentación, donde está, perdón, está la purga, esta es la válvula de purga, actuada por una celda de conductividad, ¿verdad? Y hay que ver qué hay aquí dentro. En algunos casos se toman muestras de la línea de agua alimentación, en otros casos se toman muestras del nivel visual de la caldera. Entonces, hay que ver ese punto, lo vamos a ver de seguida. Aquí está un operador tomando muestra, aquí está la purga de fondo, o sea que la caldera es un sistema, no es un recipiente a presión, no es un equipo estático como se dice normalmente. Es cierto que es las dos cosas, un equipo estático porque no tiene sistemas rotativos en su interior, y es cierto que es un equipo a presión, pero es un equipo muy dinámico. Entonces tenemos que verlo como un todo y como un sistema, y todo está muy relacionado. Ya les he empezado a decir de circulación, con el tratamiento de agua. Entonces es un sistema, y cuando hablamos de tratamiento de agua va desde la toma de la muestra del agua hasta el tratamiento de agua previo a la caldera, el pretratamiento y todos los sistemas de dosificación interna. Les pongo aquí entre interrogantes porque este tipo de arreglos donde la bomba está por encima del tanque de químico que estamos dosificando no es lo más adecuado, pero eso es punto de otro seminario. Entonces tenemos todo un sistema de agua, de acondicionamiento de agua y tratamiento interno. Eso ustedes podrán decir, ajá, jefe, ¿y esto por qué lo hacemos así, no lo hacemos de esta otra forma? Posiblemente esa persona le contesta, lo hacemos aquí, sí, porque eso está en la norma. Y quiero que sepan que sí, realmente hay normas asociadas a todo lo que tiene que ver con tratamiento de agua. Hay 2 libros dedicados de ASTM a lo que es tratamientos de agua, y hay una serie de prácticas recomendadas para lo que es la toma de muestra de agua. Aprovecho para invitarlos al canal de YouTube de la empresa Combustión, Energía y Ambiente, donde hay precisamente un seminario, un STEAM Tip, que se refiere a qué tan representativa es la muestra de agua que ustedes están tomando. Entonces, es importante que conozcamos que también, aunque seamos ingenieros mecánicos, eso no es un problema de la gente del laboratorio, es un problema de todos porque nos garantiza la confiabilidad de mi caldera. Cuando veamos este punto, si aquí está el toma muestra, ¿qué hay detrás de esto? Como les dije antes, este es un caso de una caldera donde la muestra de agua de la caldera la tomaban de la línea de agua de alimentación, por lo tanto estaban tomando muestra de agua de alimentación, no de caldera. Entonces dosificaban sin saber lo que estaban haciendo. Hay una serie de cuidados que tenemos que tener desde el punto de vista de seguridad cuando la muestra que se toma está detrás de una nube de vapor como esta que está aquí. Tenemos que estar seguros, conscientes de cuáles pueden ser los contaminantes de mi proceso y qué tipo de contaminantes pueden llegar a mi caldera y qué problemas va a generar. Esto nos sirve a nosotros para hacer un análisis de qué debemos inspeccionar al cierre de año, qué enemigos tenemos al buen tratamiento, al buen intercambio de calor, ¿verdad? Entonces, como les comenté, al interior de la caldera, en el punto aquel donde aquí que hay, puede haber un tubo perforado, una purga continua que va a lo largo de toda la caldera, y estoy tomando una muestra representativa de todo el agua que está al interior de la caldera, o puedo tener un punto de captación de agua y estar tomando muestras, hacer análisis que no nos van realmente a decir nada. Entonces, podemos tener esto o podemos tener esto o esto que está aquí, un orificio. Hay normas, hay prácticas recomendadas de ASTM para asegurarnos que vamos a tener buenas muestras. Deberíamos tomar una vez cada cierto tiempo, cuando se hacen paradas de mantenimiento, tomar muestras de lodo, mandarlos a analizar, ver de qué está compuesto. Lo ideal sería que el 99% fuera óxido de hierro, pero muchas veces conseguimos otros
elementos que no hemos considerado dentro de nuestro tratamiento o que no hemos considerado dentro de nuestros análisis rutinarios y que nos están generando algún tipo de problema. Cuando mi caldera va a salir de servicio, es muy importante que se tenga un procedimiento de preservación de la caldera. ¿Qué cuidado debo tener con mi caldera fuera de servicio? Tanto el lado agua como el lado fuego. Y eso también está escrito en muchos manuales de fabricantes, operación y mantenimiento del fabricante. Hay recomendaciones de qué hacer cuando la caldera está fuera de servicio. Nos enfocamos mucho en el lado agua, descuidamos un poco el lado fuego. Si el lado fuego está sucio, tiene cenizas acumuladas, esas cenizas pueden tener en su interior ácidos y esos ácidos al humedecerse van a corroer del lado fuego a mi caldera. Entonces, tenemos que pensar en todo, en todo. Móntense en su dron y visualicen la caldera desde arriba. Si al interior de mi caldera yo tengo cosas como esta, por mucho procedimiento de preservación que yo tenga, pues debajo de estos depósitos yo voy a tener problemas de corrosión. Entonces, tenemos que ser coherentes en nuestra operación, en nuestros cuidados de la caldera. Si tengo acumulación de lodos, lo más probable es que debajo de esos depósitos yo vaya teniendo problemas de corrosión bajo depósito. El otro punto que es muy importante, que poco consideran las personas porque toda la culpa es del tratamiento de agua, es el tema combustión. No todas las calderas queman el mismo combustible. Hay diferentes tipos, diferentes sistemas, diferentes. Entonces, tenemos que estar claros cómo es o cuál es la mejor forma de operar nuestro sistema de combustión para el caso del combustible que tenemos. Necesitamos, por supuesto, para generar ese calor, si no es una caldera recuperadora de calor, necesitamos tener un combustible, puede ser pesado, puede ser un liviano, un diésel, puede ser gas o pueden ser otros, muchos tipos de biomasa, leña, carbón. Entonces, tenemos diferentes tipos de combustible, necesitamos un calor para iniciar el proceso de combustión, pero también necesitamos un calor para mantener la operación eficiente de nuestra caldera. Y por supuesto necesitamos oxígeno del aire para lograr esa combustión. De eso vamos a tener una persona invitada que nos va a hablar en los 10 seminarios que tenemos, nos va a hablar de el proceso de combustión. ¿En qué afecta? En muchas oportunidades conseguimos que llaman, Carlos Ricardo, hazme el favor, haz ahí un estimado, vamos a hacer cambio de combustible. Pues un cambio de combustible puede afectar en muchas cosas la condición de mi caldera, porque esa caldera originalmente fue diseñada para un combustible específico y por eso tiene una cierta cantidad de superficie de intercambio. Por supuesto que tiene un sistema de combustión, acondicionamiento de ese combustible y un sistema de control apropiado, considerando ese combustible como parte de la caldera, el tamaño del hogar, la superficie de intercambio, los equipos que acondicionan y queman el combustible, la cantidad de superficie, el tipo y tamaño de equipo de recuperación de calor. Entonces, todo eso es considerado. Si yo voy a hacer un cambio de combustible, tengo que analizar si ese cambio de combustible va a afectar la eficiencia y el comportamiento de mi caldera. Y de eso nos hablará también Guillermo Molina en un próximo futuro cercano. Entonces, en función del tipo de combustible, voy a tener diferentes tipos de sistemas de combustión y quemadores. Y no tenemos que inventar la rueda, tenemos que tener cuidado qué cambio vamos a hacer, si vamos a cambiar de combustible, si vamos a cambiar de sistema de automatización, tenemos que estar claros. Hay muchas personas que piensan, estoy invirtiendo en un sistema de automatización súper de punta, ya puedo olvidarme de eso, no, mis operadores no tienen por qué estar pendientes de la caldera, pero tenemos que estar claros que incluso con los niveles de automatismo mejores que tengamos, necesitamos hacer mantenimiento. Tiene que haber una rutina de mantenimiento en esos sistemas. No podemos ya olvidarnos definitivamente de la caldera porque hice una inversión de un sistema de automatización. Es un todo. En la caldera todo tiene que ver con todo.
Entonces vamos a tener diferentes tipos de quemadores en función del tipo de combustible, diferentes tipos de quemadores con diferentes niveles de automatización, desde el que tiene un varillaje al que tiene un controlador. De eso nos va a hablar Guillermo. Tenemos, si quemamos carbón o algún combustible sólido, pues vamos a tener parrillas posiblemente, vamos a tener un sistema de control de la alimentación del combustible. Tenemos que estar claros que al alimentar y al tener un combustible sólido moviéndose al interior de mi caldera a una cierta velocidad, ese combustible, parte de ese combustible va a estar en contacto con la superficie de intercambio de calor, en contacto directo, y eso puede generar problemas de sobrecalentamiento cuando yo trabajo a muy bajas cargas, que la velocidad de movimiento es lenta, que tengo incidencia directa de la llama, contacto directo del carbón incandescente con la superficie de intercambio. Entonces, son todas cosas que hay que visualizar y tenemos que estar claros. O sea, todo afecta a todo. Entonces, es importante que mi operador visualice por las mirillas, por las compuertas que pueda tener la caldera, qué condición de combustión tengo, qué tan larga es la combustión, hasta qué punto llega, si está incidiendo contra algún punto de la caldera. El tipo de llama, tradicionalmente, los operadores más veteranos veían el color de llama y decían, está bien. Hoy en día, por supuesto, y obedeciendo a las normas, a los reglamentos ambientales, pues ya no vale solamente decir, está bien por el color. Tenemos que hacer análisis de ese combustible, de esos gases de combustión y hacer los ajustes necesarios. Tenemos que lograr que la eficiencia de la combustión sea la mejor, que mi llama esté lo más controlada posible, ¿verdad? Y eso debe ser el día a día nuestro. No vale que nosotros llamemos a una persona para que haga los ajustes 2 días antes, 3 días antes de que venga el auditor o el inspector del Ministerio del Ambiente a ver en qué condiciones estamos para ver si nos da permiso de operación un año más. Entonces, son cosas que tenemos que concientizar, internalizar. Vemos aquí una fotografía de una acumulación de cenizas a un lado del hogar, ¿verdad? Esto no debería haber ocurrido si mi operador inspeccionara la condición de su llama permanentemente durante las guardias, para ver qué ajustes debe hacer en el quemador o en el sistema de combustión. Dependiendo del tipo de combustible que tenemos, pues podemos tener problemas de erosión, ¿verdad? De erosión al interior de los tubos porque se generan sólidos. Podemos tener problemas de corrosión, ¿verdad? Al interior de mis tubos porque esos gases de combustión pueden traer consigo algunos ácidos. Si quemamos carbón o alguna leña, normalmente el ácido que ataca es el clorhídrico. Si tenemos full oil, normalmente el ácido que ataca es el sulfúrico. Entonces, al interior de los tubos, fíjense, este caso, un caso relativamente reciente, donde me llamó la persona del laboratorio, me dice, mira, estamos teniendo fugas de agua por los tubos, de la pirotubo, y inspecciones y sí hay unas marcas como unas picaduras, y entonces estamos teniendo problemas con el tratamiento de agua, ¿tú qué opinas? Entonces, ¿qué opinas? No seas tonto, mete un boroscopio, pide que metan un boroscopio al interior de los tubos y vamos a ver qué hay. Y resulta que el problema realmente estaba en el ataque en el ataque de los gases de combustión en la parte interna de los. Entonces, esta calidad, no necesariamente esta condición de los tubos, me iba a generar un daño en los tubos para que hubieran fugas como esta que están aquí. Si nosotros tenemos una acumulación de ceniza, esas cenizas, cuando la caldera está en operación, pudieran tener puntos en que se funden. Estamos hablando de 1000 grados y estas cenizas tienen puntos de fusión más bajos. Esas cenizas fundidas también me pueden generar a mí problemas de corrosión por ceniza fundida. Entonces, tenemos, como les dije, subirnos en el dron y visualizar desde arriba todo lo que tenemos. Es importante entonces hacer los análisis. Es importante, recuerden el seminario anterior, que
sepamos que todo lo que es sistema de combustión está alineado con, con un código, ¿m? Que no tenemos que inventar la rueda, que tenemos que cumplir con ese código en función del tipo de caldera, en función del tipo de quemadores, el tipo de combustible. Debo cumplir con una sección de ese código, ¿verdad? Y no debo inventar, no debo entregarle a una persona creativa a que haga modificaciones y alteraciones en mi sistema de control. Entonces, una buena combustión es un tema de seguridad del personal y de las instalaciones, nos evita muchos accidentes, además de fallas. Las calderas pirotubulares, como ustedes podrán ver en la revista, son las que más fallan, las que más accidentes tienen. Entonces, muchas veces porque tienen mayor descuido, más desatención. Entonces, tenemos que el tema combustión es un punto importante para el tema de seguridad, la integridad de mi caldera, para el impacto ambiental, para la eficiencia, que eso es lo que más pega muchas veces a los administradores de la empresa, al tema integridad, porque si yo tengo incidencia de llama directamente sobre mi superficie de intercambio, voy a tener pérdida de vida remanente de mi equipo, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos, además de con qué frecuencia se toman muestras y se analizan el agua de mi caldera, con qué frecuencia mi operador visualiza, verifica que la condición de combustión sea la buena, la más adecuada y que haga ajustes en el sistema. Entonces, una vez que combinemos esas dos cosas y tengamos un sistema de control como Guillermo Molina, y posiblemente, no sé si esté presente también Guillermo Seba, escriben en la revista, pues es importante tener un buen sistema de control, pero es importante tener personal que utilice esa información consciente, que sea un personal 4.0. ¿Sí? El proceso de arranque de mi caldera. Resulta que en muchas instalaciones la caldera la enciende en las mañanas el vigilante para que cuando lleguen los operadores ya esté caliente y ya tengamos vapor y podamos arrancar a producir. Me ha tocado dictar cursos en compañías donde entre los operadores hacen competencia de quién pone la caldera primero a producir. Y sé que el operador o el instrumentista de planta puede manipular el sistema de control de manera de hacer ajustes. En muchos lugares se arranca la caldera de forma automática sin prestarle atención al proceso, pero el fabricante de mi caldera normalmente me da un procedimiento de arranque, un procedimiento de puesta en marcha, seguro. Entonces, ellos con esto, ¿qué nos quieren decir? ¿Para qué nosotros tenemos que tener cuidado de que se haga un arranque paulatino, siempre en manual, hasta un cierto punto donde podamos ponerlo en automático y que debamos ir subiendo la carga y comencemos a generar vapor y cerremos venteo y abremos? O sea, ¿por qué ese paso a paso? ¿Qué diferencia hay entre arrancarla muy rápido para que comience la producción o arrancarla según lo que me dice el fabricante? Preguntas que se hacen en algunas oportunidades. ¿Por qué no debe ser solamente apretar un botón y dejar que la caldera arranque en automático? ¿Por qué tiene que encenderla el operador presente? ¿Mm? ¿Por qué el operador tiene que conocer de la caldera? Si tenemos un sistema de control súper actualizado, automatizado, y además necesitamos vapor cuando el personal llegue, el personal de producción llegue. Entonces, todas esas preguntas vamos a ir analizándolas. Si nosotros arrancamos muy rápidamente, vamos a ver ahora, pero si arrancamos como la secuencia lo dice, pero además tenemos tantas calderas que tenemos todas o tenemos varias de ellas trabajando a muy baja carga, pues esa llama va a tender a ser una llama floja, una llama no tan
fuerte, no una llama larga, sino que es una llama que tiende a incidir en un punto particular del hogar. En ese proceso de arranque, al yo tener la llama así, lo ideal sería que se fuera una llama con un buen sostenimiento, y que vaya calentando poco a poco mi caldera y vaya generando circulación al interior de ella. ¿M? Si así no fuera, yo tendría zonas donde no hay buena circulación y zonas donde hay más circulación, pero también hay zonas donde hay más incidencia de llama, por lo tanto hay más deposición, más secamiento y más adherencia de depósitos. Entonces la tendencia es a que esta zona donde tenemos mayor depósito, el material va a tender a ir envejeciendo más rápidamente que en el resto de la caldera. Cuando por algún evento de instrumentación, control o falla en la bomba de agua alimentación o falla en la válvula de alimentación, dependiendo cuál sea el sistema de control, tengo pérdida de agua en la caldera, voy a tener una falla como esta que está aquí, que normalmente en la bibliografía se conoce como implosión. Pues esta implosión normalmente está relacionada con este tipo de envejecimiento que se da en esta zona particular de la caldera. Entonces, tenemos que ver que el arranque, el proceso de encendido no sea tan lento, que pase mucho tiempo con la llama incidiendo en esta zona, y que también la caldera, o tengamos que, en casos que tengamos 4 o 5 calderas, pues en vez de tener todas las calderas encendidas a baja carga, donde vamos a tener incidencia de llama en un punto particular, pues en vez de tener eso, tener las que nos hagan falta a su carga nominal y las que no nos hagan falta preservadas, fuera de servicio. Entonces tenemos este proceso de envejecimiento que, como ven, ocurre a condiciones normales de operación, a temperaturas normales de operación en mi caldera. Si yo tengo incidencia de llama, pues ese proceso se acelera y voy a tener este envejecimiento, este ablandamiento del material en esa zona particular. Voy a tener, como ya les dije antes, implosión del fogón en las zonas cercanas al quemador. Fíjense que en los dos casos está el quemador cercano, y es por eso, porque tenemos incidencia de llama con mucha frecuencia y tenemos reducción del tiempo de vida de mi caldera. Y en este caso vemos aquí hubo una pérdida de agua y tenemos los tubos del segundo paso en la entrada de gases calientes, también con daños de deformación similares a los que vimos en el hogar. Entonces, esto me debe llamar a mí la atención. Lo ideal sería que no llegara a ocurrir, pero no llegara a ocurrir porque tengo un buen control de llama, una buena circulación dentro de la caldera. Si mi calidad de agua es extremadamente deficiente, como vemos aquí, estas incrustaciones, todos estos lodos que se me forman al interior, fíjense que aquí se formó lodo en la parte baja de la caldera, y en el hogar se observa una deformación. Aquí en el hogar se observa una deformación que es una combinación de incidencia de llama con una incrustación muy severa y falta de intercambio de calor para lograr que enfríe el material y que no lleguemos a estas condiciones que me envejezcan prematuramente mi caldera. Ahora, si yo arranco de forma muy rápida y tengo llama larga y esa llama no cumple con lo que debería ser, que es que ocupe una cierta porción, digamos así, del hogar de la caldera, sino que llega hasta la parte trasera, pues tenemos varias condiciones. Primero, la combustión lo más probable es que no sea buena, porque no haya un suficiente tiempo de reacción y una buena combinación, una buena reacción química. Entonces, posiblemente consigamos depósitos como estos que vemos aquí. Recuerden que de depósitos o cenizas acumuladas implica ceniza fundida, implica corrosión por ceniza fundida, y cuando salgamos de servicio, esos ácidos que están allí van a atacar mi superficie de intercambio. Entonces, si yo tengo una llama muy larga y mantengo, porque no tengo suficiente caldera, porque la caldera que tengo no tiene suficiente capacidad y tengo que forzarla a trabajar a alta llama, esa alta llama forzada pudiera generar daños en el refractario,
pero también pudiera, si tengo una deficiente calidad de agua, pudiera generarme problemas de intercambio de calor en los sobresalientes de los tubos, en la misma placa de tubos y tener problemas de sobrecalentamiento. Entonces, si tengo una llama muy larga, puedo tener daños en el refractario, como vemos aquí. Esos daños en el refractario, de nuevo, mi operador tiene que saber que puede ir observando si hay algunos daños de ese tipo en el termómetro que está a la salida de la chimenea, en la chimenea. Luego, si tengo mala calidad de agua y trabajo a fuego forzado, o sea, si yo enciendo mi caldera a llama larga, a fuego, a alto fuego, no le voy a dar tiempo a la caldera que comience a generar circulación en el lado agua. Por lo tanto, no le voy a dar tiempo a que se genere un proceso pausado de enfriamiento y garantía de que no vamos a llegar a más de 500 grados de temperatura en los materiales. Entonces, si además de eso tengo una mala calidad de agua y tengo incrustaciones, pues voy a tener un problema de sobrecalentamiento lento o de envejecimiento, ¿verdad? Problemas en las uniones soldadas, como ven aquí, agrietamiento, problemas en el sobresaliente de tubos, aquí ven una gota cayendo en una grieta que se formó, problemas de sobrecalentamiento en la placa tubular. Entonces, no es solamente la mala calidad de agua, es también el mal proceso de arranque, ¿verdad? Que no me permite generar una buena circulación. Y si no tengo una buena circulación, es muy probable que los sólidos que están en suspensión caigan, se precipiten sobre la superficie, se adhieran y se sequen debido a las condiciones de combustión. Entonces, todo está relacionado. ¿Qué mecanismos de daño tenemos? Tenemos muchos otros mecanismos de daño y lo vamos a ver en un seminario posterior. Pero tenemos muchos mecanismos de daño, no todos relacionados con la calidad del agua, pero sí con esa combinación, esa mutua agua-combustión. Entonces, si tengo una caldera con daño, tengo que preguntarme, ¿es agua? ¿Es corrosión? ¿O qué otro mecanismo es? Entonces los invito al seminario que tiene que ver con falla. Entonces, analizando siempre la caldera como un sistema, tenemos todo lo que es el sistema de control, toda la parte de sistema de seguridad, de sistema de combustión de mi caldera, basado en código. No debemos permitir que una persona, tanto de la empresa, un instrumentista versado, experimentado en instrumentación, le meta mano a mi caldera sin saber realmente qué debe cumplir esas modificaciones. Hay códigos, ¿verdad?, en función de la capacidad de mi caldera. Hay un límite a partir del cual o se usa el código de ASME CSD1 o se usa el código de la NFP 85. Hay algo que quiero compartir con ustedes, que ya lo he hecho antes, y es que a nivel de Latinoamérica, me tomé la libertad, yo formo parte del comité de fundamento de la NFP 85, me tomé la libertad una vez durante mis cursos y mis viajes por Latinoamérica a hacer una encuesta durante el 2011 y 2013. Y resulta que entre usuarios de Caldera, prácticamente el 80% en esas encuestas que levanté, el 80% de los usuarios de Caldera, estoy hablando de ingenieros, de operadores, de gente de tratamientos de agua, de gente cuando digo ingenieros, de la parte de ingeniería, de mantenimiento, no conocían la NFP 85. Más recientemente hicimos también una encuesta rápida y conseguimos que el 91% de los usuarios de Caldera no conocen la NFP 85. Piensan que el sistema de control que maneja mi caldera es un invento de la experiencia del fabricante de la caldera. Hay códigos y tenemos que respetarlos y cumplirlos. Si viene alguna persona con mucha espaviento, que yo soy experto, que yo sé, estaciónenlo y pídanle por favor que les diga la referencia
de la cual ellos están proponiendo esas modificaciones en su sistema de control. Entonces, en función de la capacidad de mi caldera, yo voy a aplicar o un código u otro código. No debo ser tan creativo como esta persona que compró una caldera de calentamiento de agua que venía para 125 PSI, ¿verdad? Y de repente tomó la decisión de comprarla de segunda mano y convertirla en una caldera generadora de vapor. Primero son dos códigos diferentes, la sección 4 y la sección 1, son dos códigos de diseño y fabricación diferentes. Esta venía para agua. La persona que la compró dijo, la voy a empezar a trabajar a 150 PSI a producir vapor. Y lo único que iba a hacer era cambiar la válvula de seguridad. Entonces, ese tipo de cosas, ustedes, generación de relevo, no deben permitir que ocurran. Cuando hablamos de sistema de control de nivel, también en el código para calderas pirotubulares, solamente desde el año 2019, de la versión más reciente del código ASME, se hace referencia a calderas pirotubulares. Hasta ahora las calderas a las que se hacía referencia eran acuatubulares. Entonces, el sistema de control para calderas pirotubulares ya está en el código, en la sección 1 del código ASME, que es la de diseño y fabricación de calderas. Tenemos que saber qué tipo de sistema de control tenemos y de supervisión tenemos. El sistema visual, el código ASME y el del National Board nos dice qué debe cumplir, qué debe uno como usuario de caldera mantener en la caldera como nivel visual. Muchas veces desincorporan el nivel visual porque se rompe con mucha frecuencia el vidrio, los cristales, y entonces no, pero eso no nos hace falta porque nosotros tenemos un sistema automatizado de... No, señores, tenemos que tener un sistema visual de monitoreo porque en el caso en que nuestro sistema de control no sea coherente o tengamos dos sistemas de control y nos dé información diferente, el que nos va a decir cuál es el que está funcionando bien es el nivel visual. Entonces tenemos que tenerlo. Sin embargo, hay mucha gente que dice, lo desincorporo porque me trae muchos problemas y tengo un sistema automatizado de control. Entonces, una falla en el nivel me puede llevar a las famosas implosiones. Puedo tener sistemas de control tipo flotadores, celdas de conductividad, varillas al interior de un vaso. Puedo tener diferentes tipos, pero lo importante es manejar la información que ellos nos dan. Tenemos que preguntarnos si realmente ese sistema de control de nivel que nosotros tenemos es intrínsecamente seguro, y de eso nos va a hablar Guillermo Molina. Tenemos que conocer si esa caldera pirotubular, las calderas pirotubulares tienen dos formas de operar. Puede ser que encienda la bomba o apague la bomba en función del nivel de agua que yo esté monitoreando, pero también puede ser que tenga una válvula reguladora de control que alimente de forma modular el nivel de agua en mi caldera. Entonces, dependiendo de cuál sea, pues voy a tener más seguridad, más confiabilidad, pero siempre hay que preguntar si realmente es intrínsecamente seguro mi sistema. Cuando le digo que todo tiene que ver con todo, es porque mi gente de instrumentación puede estar haciendo un buen trabajo, pero si la calidad de agua dentro de mi caldera no es totalmente buena, pues estos vasos donde están mis flotadores están conectados a la caldera. Y aquí lo que tenemos es agua de la caldera, ¿sí? Si la calidad de agua, si tengo muchos lodos, muchos sólidos en suspensión, esos sólidos pueden pasar aquí y pueden trancar ese flotador. Pueden ensuciar las varillas de conductividad y puedo estar teniendo una señal falsa. Entonces, primero es importante que mi gente de instrumentación con frecuencia, la frecuencia en que se pare la caldera para hacer mantenimiento, desmonte, verifique su funcionamiento, la limpieza del vaso, la limpieza de las tuberías que conectan con la caldera, ¿verdad? Si yo tengo este tipo de problema. Vemos en esta caldera que la línea que alimenta o la tubería que nos alimenta el sistema de monitoreo, de supervisión y control de nivel de esta caldera es la misma tubería que alimenta mi sistema de monitoreo y control de presión.
los switches de presión. Entonces, tenemos un doble problema, porque si tenemos contaminación, si tenemos ensuciamiento de esta tubería, pues vamos a estar afectando tanto el sistema de presión, de protección contra sobrepresión, como el sistema de nivel. Entonces, de nuevo, nuestro sistema puede ser desde el punto de vista de instrumentación muy seguro, pero tiene que estar combinado con una buena calidad de agua. Cuando hablamos de sistema de protección contra sobrepresión, normalmente estas calderas traen una serie de switches para protección, fuego alto, fuego bajo, para mantener la presión, incluso disparo apagado del quemador. Debe estar en buenas condiciones. Si nosotros inspeccionamos y vemos algo como esto, pues sencillamente estamos trabajando o manejando un Fórmula 1 con los ojos cerrados. Tenemos que garantizar que nuestro sistema de control sea verificado y calibrado con cierta frecuencia. En muchos reglamentos nos dicen con qué frecuencia debe ser. Si no tenemos reglamento, debemos ir al manual del fabricante y si no, a un buen consultor del área de instrumentación y control, que conozca de caldera. Cuando ya no hablamos del sistema de control, sino que hablamos de la última protección que debe tener mi caldera para una sobrepresión, que son las válvulas de seguridad, pues tenemos que en la sección 1 del código ASME nos da los criterios de selección de esas válvulas, dónde deben estar instalados, qué capacidad debe cumplir, y nosotros no podemos modificar esas características por desconocimiento. Tenemos que ir al código para saber, tenemos que verificar en las que vinieron originalmente instaladas en mi caldera, en esta placa que está aquí, ¿verdad? En estas placas que ellas traen, tenemos que verificar dónde, o sea, cuáles son las características de ellas para reemplazarlas por una similar. Vamos a ver. Cuando ya mi caldera está en operación, les comenté la vez pasada que hay un código, una parte del código de inspección del National Board dedicado a la parte de dispositivos de alivio de presión. Entonces, todo lo que tiene que ver con válvula de seguridad o de alivio de presión en servicio está indicado aquí, ya una vez que la caldera está en servicio. Entonces, en esa parte para calderas, vamos a tener todo lo que nos dice el reglamento no, el código de inspección del National Board. Tenemos que estar seguros del tema de instalación de las válvulas deben estar lo más cerca posible de la caldera, las válvulas no deben tener una válvula de bloqueo entre la caldera y la válvula de seguridad, debe tener una descarga a una zona segura, no a la zona donde están los operadores, ¿verdad? Y normalmente estas válvulas están colocadas de forma vertical, no de forma horizontal como está aquí. Entonces tenemos todo escrito, no tenemos que inventar la rueda. El caso que se los he mostrado ya en 3 láminas, es una válvula de seguridad. Primero que tenía una válvula de bloqueo, tenía reducción entre las válvulas porque no había una válvula del tamaño del orificio para cumplir con lo anterior. Esta caldera debía tener por código, por su superficie de calentamiento, más de una válvula, 2 o 3 válvulas de seguridad. Tenía una sola, pero esa sola era primero una válvula para servicio de aire, no para vapor. Era una válvula que abría a 150 psi y la caldera traía, a ver, venía para 125. Tenía una válvula de bloqueo, tenía una descarga a la zona donde estaban los operadores. Entonces, tenía todas para no dar permiso de operación a esa caldera. Tenemos que tener cuidado. Lo otro es cómo las manipulamos, los servicios que le debemos dar. Eso está en la parte, digamos, más de mantenimiento, no de operaciones, pero es importante que sepamos que para todo en calderas, todo está escrito. Hay códigos para todo. Entonces, decir que la falla nos tomó de sorpresa, si somos unos operadores 4.0 y tenemos un sistema de control que nos está diciendo todo lo que está ocurriendo dentro de la caldera, no debe ocurrir.
No debe pasar. La caldera no es un tema, no es un problema del operador de la caldera, no es un problema de la gente del laboratorio que hace tratamiento químico, no, es un problema de todos porque al momento de un accidente nos vamos a ver afectados todos. Como dice una de las personas que nos acompaña hoy aquí, si falla la caldera, si ocurre un accidente, no es solamente el accidente, es que hay un montón de personas que van a quedar sin trabajo porque esa empresa va a tener que cerrar por un buen tiempo, si es que vuelven a rehabilitarla. Entonces, no nos debe tomar de sorpresa. Mi operador debe ser un operador 4.0, debo tener procedimientos, debo tener una buena combustión, un buen tratamiento de agua. Entonces, esa seguridad y esa confiabilidad de la caldera tiene muchas aristas, muchas especialidades. Debe tener un mantenimiento que no es reparar lo que se dañó, es un mantenimiento que debe estar basado en la condición en que ha operado la caldera, ¿verdad? Hay muchas especialidades involucradas. Tenemos que trabajar como un gran equipo, ¿m? Porque hay, como ya les dije, muchas especialidades y no podemos hacer parcelas entre yo soy químico, no te metas en mi trabajo, yo soy ambientalista, no te metas en mi trabajo, yo soy seguridad y les intervengo a todos, yo soy, no, no, todos somos un equipo de trabajo y tenemos que velar por la buena calidad y seguridad de mi caldera para evitar que ocurran accidentes como este que está aquí, que nos tomó de sorpresa y que no nos, o sea, no, después de que ocurrió pensamos en qué fue lo que dejamos de hacer, ¿no? Entonces hay mucho de mantenimiento que no es el tema de este seminario, pero nosotros no podemos hacer mantenimiento basado en un mantenimiento reactivo basado en los daños que tuvo, sino que tenemos que visualizar durante el año cómo se ha comportado la caldera para ver qué mantenimiento tiene que hacérsele y qué inspección tiene que hacérsele. Importante entonces para tener ese operador 4.0 que haya formación, que mis operadores conozcan bien la caldera, que mis supervisores conozcan bien la caldera, que el dueño de la empresa conozca bien la caldera. Es importante que seamos conscientes de los peligros, los riesgos que una caldera tiene. Entonces, para nuestra generación de relevo, ¿qué oportunidades de involucrarse hay? Lamentablemente, bueno, mi área es análisis de falla, los invito, es bien entretenido, es muy nutritivo para uno, la parte de tratamientos de agua y corrosión. Dentro de la parte de tratamientos de agua, muchas veces nos toca hacer limpiezas químicas. Yo digo que el que hace tratamiento de agua no debería hacer limpieza química porque él está para que prácticamente nunca se haga la limpieza, pero se involucran inspección, ensayos no destructivos. Les quiero llamar la atención, no siempre la inspección debe ser medir espesores. Hay muchos mecanismos de daño, ya lo veremos luego, y cada mecanismo de daño se inspecciona con una técnica diferente. Posiblemente con una sola se puedan detectar varios, pero no con una sola se pueden detectar todos los mecanismos de daño. Hay una metodología más reciente de inspección basada en riesgo, que no solamente se aplica en calderas. El tema de materiales refractarios es un tema que hay mucha tela que cortar, es muy interesante. Diseño desde el punto de vista de manejo de las normas, de los códigos, procesos de fabricación, todo lo que es soldadura, inspección de soldadura, expansión y doblado de tubos, todo lo que son procesos de fabricación, es toda una especialización, planificación de mantenimiento, que muchas veces, como les digo, en la caldera se repara lo que se rompe, hay poca tendencia, incluso en empresas, en industrias donde tenemos mantenimiento centrado en confiabilidad, las calderas no las involucran porque no son equipos rotativos, pero son equipos muy peligrosos y muy dinámicos, como han podido ver, mantenimiento centrado en confiabilidad. Y dentro del tema de sistema de control, pues la parte de automatización, sistema de control y seguridad, combustión y eficiencia y auditorías energéticas. Como ven, alrededor de una caldera, de un solo equipo, de un solo sistema, hay muchas especialidades que tienen que trabajar en equipo. Me encantaría recibir la noticia que alguno de ustedes se graduó y está trabajando en áreas de caldera y que pueden contar con
todos los veteranos que están hoy presentes aquí. Una anécdota que quiero compartir con ustedes: este señor Eduardo Carrera, él fue estudiante ASME hace muchos años, hoy en día es inspector ASME. Escribió en esta revista el caso de un accidente que hubo en una caldera, en una atunera, creo, en Manta, en Ecuador. Yo lo invité en una oportunidad a a acompañarme a una inspección y hablar con la gente de planta por un criterio de aceptación que había en unos daños, para que otra persona, un tercero, diera su opinión. Y él en la reunión, eso fue en una de las termoeléctricas de SELEC, en la reunión dijo, no me acuerdo si dijo que por culpa mía o por gracias a mí, él había, después de una serie de seminarios, había tomado la decisión de meterse como inspector ASME y dedicarse a este tema. Me encantaría dentro de unos años escuchar que algunos de los 143 asistentes del seminario de hoy, pues, les gustó el tema y se han dedicado a trabajar en temas de caldera. Aquí hay una serie de páginas web muy interesantes, de instituciones y organizaciones que tienen que ver directamente con calderas y recipientes a presión. Este seminario de hoy es el tercero de 10. Los muchachos de ASME son muy trabajadores y el 1 de mayo nos va a tocar tener un seminario, el de acuatubulares, ¿verdad? Tenemos después mecanismos de daño en acuatubulares y en pirotubulares, pero también tenemos invitados especiales. Combustión va a estar, perdón, en combustión va a estar el amigo que también nos colabora mucho en la revista, Pablo Ervino. En tratamiento de agua va a estar Luis Cueto, que nos está acompañando hoy. En sistemas de control estará Guillermo Molina, que también nos está acompañando hoy. Y en qué se debe considerar al momento de definir la seguridad de la sala de caldera, nos va a hablar el profesor del Poli de Medellín, no sé si hoy está presente con nosotros, Diego León Sepúlveda. Entonces, los últimos 4 son invitados especiales, muy amigos y muy apreciados. Si hay alguna, me disculpan si me sobrepasé demasiado del tiempo que tenía disponible. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Listo, ingeniero, muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido bastante interesante para todos nosotros los presentes y los que estamos aprendiendo de esto. Si hay Espero que preguntas, sí. Sí hay. bueno, sí, la primera es de Andrés Cornaglia y nos dice, en ocasiones he visto calderas que operan dosificando antiincrustantes como parte del tratamiento interno. ¿Qué tan efectivo es? ¿Hay algún código que avale este tipo de productos? ¿No sería más efectivo tratar correctamente el agua con ósmosis, por ejemplo, y luego regular pH con fosfato y sistemas de condensado y alimentación con amoníaco? Bueno, esa pregunta no sé si Luis Cueto esté escuchando, se la voy a dejar a Luis. Como le dije antes, la riqueza de uno son los amigos, no son... Con todo gusto. Realmente, vamos a ver cómo contestarle la pregunta. En principio, sí, se podría trabajar una caldera acuatubular con un tipo de programa de tratamiento interno exclusivamente para control de pH, ¿ok? Para evitar corrosión. Este tipo de programas normalmente se utilizan para calderas encima de 900 libras de presión, 70 bars de presión. Estamos hablando de calderas ya de muy alta presión, calderas críticas y supercríticas. ¿Cuál es el problema o por qué no se trata en una caldera cotubular? La calidad de agua que usted necesita no alcanza con una ósmosis inversa. Tendría que ser ósmosis inversa y desmineralización. Después tendría que tener sistemas en línea de conductividad catiónica con
de cloruros, la dosificación de fosfato y trabajar con programas que pueden ser, como usted comenta ahí, fosfato en base a fosfato coordinado, fosfato congruente o fosfato continuo, de acuerdo a lo que ese tipo de tratamientos es lo que nos maneja a nivel mundial normalmente es la EPRI, que es la Agencia de Generación de Vapor de Centrales Eléctricas de Estados Unidos. Y el costo sería realmente inviable para una caldera pirotubular o inclusive acotubular de menos de 70 bars. Y lo tradicional es usar programas que pueden trabajar con una calidad de agua inferior, que pueden manejar el calcio y la sílice, y trabajan con aguas que tienen una capacidad buffer que hace más fácil controlar el control de pH dentro de la caldera. Listo, muchas gracias, ingeniero Luis. Nos pregunta, o bueno, también es bueno. ¿Perdón? No, Néstor, da tu opinión también, estás presente. Y gracias, ingeniero Carlos. No, Sí. yo soy de los que pienso que los programas químicos se deben diseñar en función de la calidad del agua. Si la caldera es de baja presión, permite ciertos límites de tolerancia. Si es de media, es de alta presión. Y si las calderas son para termogeneración, pues son mucho más exigentes, como lo acaba de explicar el ingeniero. Pero todo depende también de la calidad del vapor y el tipo de vapor, si el vapor es saturado o el sobresaturado. O sea, hay muchos factores que definen la calidad y el tipo de tratamiento que usted debe realizar. O sea, hay muchos factores, no solamente es pensar en una sola variable. La parte mecánica, el diseño mismo de la caldera, la presión de la caldera, o sea, los diferentes. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta para diseñar un tratamiento químico. Sí. Bueno, muchas gracias a mis dos amigos. Creo que Alonso, creo que quería participar, ¿sí? Que está activo por el chat. O sea, Alonso, si quieres decir algo. Por favor. Sí, dale, activa el micrófono, creo que ya puedes hacerlo. Sí, muy buenos días para todos. Bueno, primero, una vez más saludarlos a todos y en especial al señor Lazarte, una persona que nos ayudó muchísimo en la seccional ASME Universidad Oriente en el 2007 para poder fundarla, ¿no? Y lo conozco en persona, lo conocí en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, en Ingeniería Sin Fronteras, y sé de su amplia trayectoria. Bueno, por acá estaba leyendo un poco con respecto al control de pH. En la planta donde trabajo hemos tenido ese tipo de situaciones y muchas veces no es nada más hacer control de pH con, valga la redundancia, con un sistema de control, sino que incluso con el mismo sistema de control muchas veces se piensa que por el problema de pH hay que bajar o aumentar la dosis, en este caso del fosfato, de la solución básica, y hemos tenido un fenómeno que se llama, o el término sería que la caldera está ciclando. Y muchas veces sucede que aumentando o bajando esta dosis no conseguimos el resultado y simplemente lo que estamos es desperdiciando quizás esa solución. Simplemente haciendo purgas dejamos de ciclar en la caldera y nuevamente, por así decirlo, reactivamos la dosis y tenemos nuevamente nuestro control de pH. Es decir, que este fenómeno a veces conlleva a pensar de que estamos haciendo un mal tratamiento y no es así. En otro orden de ideas, también he estado revisando el manual, estaba comentando por el grupo, he estado revisando el manual de NALCO con análisis de fallas en caldera, los modos de falla, y justamente concatenado con lo que usted ha estado explicando, hemos tenido también en la planta el tipo de fallas por la incidencia de llama, donde hay una deformación de los tubos dentro del hogar en los Razer, y hemos tenido que hacer el reemplazo. De hecho, en las metalurgias que usted mostró, está el SA-192, que es el que más utilizamos en nuestras calderas acuatubulares, y hemos tenido que hacer reemplazos parciales cada vez que hemos hecho una parada de planta. Ese era el comentario que le quería hacer. Bueno, bienvenido. Gracias, Alonso. Muchas gracias por el conocimiento. Gracias. También nos pregunta Luis Pimentel,
Lo saluda cordialmente al ingeniero Carlos y nos comenta esta situación de un cliente que tiene. Hace unos años compramos una caldera ecotubular que opera dual, combustible gas natural ACPM. Cuando se hizo el encendido, se arrancó con gas natural y trabajó normalmente. Posteriormente, nos dio curiosidad de operar con ACPM, se hizo el encendido con el piloto de gas natural y al hacer el cambio de combustible, la caldera hizo pequeñas explosiones internas. Esto le llamó la atención al ingeniero Luis y él quisiera saber si eso es normal al cambiar el combustible o simplemente fue un mal arranque de caldera con el cambio de combustible. Yo hoy como tengo varios comodines y hay muy buenos amigos presentes, me gustaría saber si Guillermo Molina está por allí. Sí, Carlos, ¿qué tal? Por favor, contesta esa pregunta, es para ti. Bueno, sucede que no todos los cambios de combustible se realizan. Buenos días, buenas tardes a todos. No todos los cambios de combustible de los quemadores son directos. Es decir, no, con girar una perilla las condiciones no necesariamente pueden cambiar, puede permitirse directamente el cambiar el combustible. Hay varias consideraciones a tenerse en cuenta en la parte de quemadores. Principalmente cuando son combustibles gaseosos, lo que se llama es el índice de WOBE, que los combustibles deben tener características similares. Si no, lo que hay que hacer, que sucede también con los, yo voy a hablar ahora de la parte eléctrica o electrónica de los quemadores, cuando se efectúa el cambio de combustible o principalmente la mezcla de combustibles, voy a hacer un paréntesis acá. Cuando se arranca en gas natural y se pasa a otro combustible, puede suceder dos cosas. Que se arranque, se vaya a la condición de piloto y se cambie al otro combustible al 100%, o que se efectúe una mezcla de combustibles, ¿sí? Es decir, se baja el gas natural, que es el primer combustible con que se inició el quemador, al mínimo, se aumenta el aire y se introduce el otro combustible estando el gas natural todavía prendido. Y después se desconecta el gas natural y el otro combustible arranca completamente. La pregunta que hicieron acá, me imagino que es un tema de que no está adaptado el quemador al doble sistema a los dos combustibles, perdón, no me salía la expresión. Es decir, que está ajustado para gas natural y cuando se le colocó el otro quemador no tenía el aire suficiente para esa condición. Eso puede suceder, discúlpame que hablo rápido, creo que están cortos de tiempo, espero ser claro. Puede suceder por los mecanismos con que está el sistema de modulación o el que se mantiene la relación aire-combustible en el quemador. En un sistema electrónico eso puede salvarse, artículo que está en la revista número 3 de Calderas, esa solución puede ser hecha completamente, pero si el sistema es por varillaje, ya la cosa es más compleja. Espero ser claro, sí. Haber sido claro. Sí. Eso, Guillermo, a eso le debemos adicionar que hay que ver en qué condiciones está ese diésel, ¿no? Ese ACPM. Posiblemente tenga alto contenido de agua, posiblemente tenga sólidos suspendidos, entonces hay que ver qué calidad es y si está suficientemente acondicionado. Si se ha precalentado, si... Sí, bueno, son detalles operacionales. Claro, no te hablé de combustible, yo te hablé solamente de la periferia. Claro. Del sistema de control, claro. Del sistema de control, lo que uno ajusta, pero también está en las presiones. ¿Sí? O sea, cuando hablas de combustible, no solamente es la calidad del combustible, sino la presión, etcétera. ¿Sí? Sí, hablando en el idioma de los jóvenes, hay que elevar el dron y visualizar desde arriba todo, todos los posibles parámetros. Listo, muchas gracias al ingeniero Guillermo por el aporte. Héctor, creo que tienes la mano levantada. ¿Es para hacer un aporte a esta pregunta o vas a realizar una pregunta? Héctor, ¿estás por ahí? Bueno,
A Héctor se le quedó la mano levantada Sí, cuando... de pronto fue por error. Listo, entonces seguimos con la del chat, la última que tenemos recopilada de las que han hecho. Y nos dice José de León Gutiérrez, bueno, mentira, la penúltima. José de León Gutiérrez pregunta, bueno, saluda, buenos días. En los tubos, ¿hay alguna manera en la cual se pueda disminuir los esfuerzos de compresión y así lograr trabajar a presiones más elevadas o definitivamente no? Cada caldera hay que analizarla de acuerdo al código original de diseño. No podemos asumir cosas, tenemos que evaluar realmente en qué condiciones está la caldera. Primero, tenemos que hacer una buena inspección. Justo hace un momento estaba revisando un curso que vamos a comenzar la semana que viene. Estaba revisando información que me enviaron. Por ejemplo, la metalografía, para saber en qué condición está el nivel de envejecimiento de la caldera. Le hicieron en 2 puntos con los que yo no estoy de acuerdo, con los que yo no podría asumir o hacer un cálculo, por ejemplo, como este que propone quien hace la pregunta, de aumentar la presión o sea, la caldera viene diseñada para una presión máxima de operación permitida, que es la supresión de diseño. No es un tema de compresión para poder trabajar, sino un problema de espesores, de calidad de materiales, es un tema de diseño y hay que ir al código original de diseño, ver en qué condiciones actuales estamos con esa caldera y ver si podemos o no podemos hacer un cambio de presión. Normalmente hay que tener mucho cuidado, ver con qué código se fabricó, ver en qué condiciones está y hacer los cálculos nuevamente para ver si podemos hacer eso. En muchos lugares, con cambiar la válvula de seguridad, tienen y le dan play, como decimos nosotros, pero no es el deber ser. Hay que estar claro que tenemos que cumplir con las especificaciones del código de diseño. Listo, muchas gracias, ingeniero. Héctor, creo que ya tienes el micrófono. Ok, sí. Ok, buenos días a todos. Gracias una vez más por brindar la oportunidad de enriquecer los conocimientos y de compartir ese reencuentro. Efectivamente, apoyo lo que comentaba el ingeniero Guillermo referente a la operatividad con mezclas de combustibles o cambios de combustible. Efectivamente, cada combustible tiene un poder calorífico asociado al mismo y digamos que el flujo de aire para hacer la mezcla y una óptima combustión es idóneo a cada tipo de combustible. Normalmente cuando hay un cambio deben hacerse los ajustes para siempre garantizar un exceso de aire o un exceso de oxígeno y tener una combustión completa. Esas digamos, detonaciones, que se refería al compañero que hizo la pregunta, posiblemente se deban a afterburning o postcombustión que se generaban ya dentro del sistema por una deficiencia en la mezcla de aire. Normalmente eso ocurre. Sería justamente apoyar lo que estaba diciendo el ingeniero Guillermo. Perfecto, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Héctor. José Luis, levantaste la mano, pero voy a leer la última pregunta del chat para poder ya ir dando cierre por cuestiones de tiempo. La hace Iván Cáceres y dice, ¿a qué se deben las roturas frágiles o fisuras en los tubos al mandrilar en calderas pirotubulares que podrían encontrarse con incrustaciones? Bueno, si son tubos nuevos, o sea, me imagino que no son tubos nuevos porque está hablando de incrustaciones, pero a veces se alinean los astros para que ocurran cosas que no queremos. A veces compramos materiales de baja calidad y hay inclusiones dentro del material. Vamos a ver en un seminario posterior que cuando hacemos el expandido justo coincide en una zona donde hay ese tipo de inclusiones dentro del material, del mismo acero, y se generan esas fisuras. Si nosotros estamos expandiendo, hay 2 puntos. Primero, hay un límite permitido de sobreexpandido.
Hay un porcentaje de deformación. Cuando yo expando, lo que estoy haciendo es deformando el tubo contra el orificio, lo estoy poniendo más delgado para asegurar ese sello. Si yo expando demasiado, ese espesor va a ser muy bajo y lo puedo cortar. Le estoy cortando el tubo. Entonces, lo ideal es primero medir espesores y ver hasta qué punto yo ya lo he deformado y ver si puedo deformarlo aún más. En los códigos no voy a conseguir nada de esto, pero hay manuales de empresas que venden herramientas de expandido que hacen referencia a esto. Hay un límite máximo para el acero al carbono que nosotros usamos en calderas, hay un límite máximo de un 12% de deformación. Si ya nosotros nos pasamos de allí, seguramente al seguir expandiendo vamos a cortar. Lo ideal sería sellar con soldadura de sello. Y si tengo incrustaciones del lado agua, es posible que al expandir ya ese tubo, como vimos los deformados que mostré en las fotografías anteriores, ese tubo esté envejecido y probablemente al yo expandir, combinado con el límite permitido de sobreexpandido, tenga esa fisura. Entonces puede ser una combinación de varias cosas. Por ahí José Humberto levanta la mano también. Sí, eso iba a decir. Listo, creo que ya. No sé si me permiten la palabra, simplemente. Sí, claro. Sí, claro. Sí. No, yo primero quería agradecerte, Carlos, y bueno, agradecerle a todos los asistentes el interés manifestado, digamos, presenciando este seminario. Y simplemente quería destacar la importancia de todo lo que hace, de todo lo que Carlos Lasarte ha destacado en cuanto a la interrelación que existe entre todos los componentes desde el punto de vista de construcción y desde el punto de vista de la funcionalidad dinámica. Aprovechando que hay muchos estudiantes, advertirles o destacar la importancia del control respecto de los suministros, respecto de las provisiones de uso. Tuve oportunidad hace poco tiempo de examinar una caldera que ha sido fabricada y montada en una empresa en el año 2018, relativamente nueva, con un quemador realmente de alto nivel de automatización extraordinario, equipo muy caro, con un economizador en la parte posterior de la caldera, una caldera pirotubular, con un economizador muy interesantemente diseñado, también muy caro, pero aletado, ¿no? Con una serie de aletas. ¿Y qué pasó? Bueno, gastaron tanto dinero que empezaron a ver cómo ahorrar, y ahorraron en la provisión de combustible. Entonces el combustible que utilizaron, no sé decirte el origen, y no sé si era un aceite como combustible para motores o si se trataba de simplemente un fuel oil recuperado de lubricentros usados, pero era una porquería, era lo peor que podía conseguir. ¿Qué pasó? Se tapó empezó a bloquearse, empezó a incrustarse con ceniza el economizador. Y la llama es algo muy dinámico y difícil de manejar. Entonces la llama tuvo retrocesos, destruyó el quemador. En 2 años destruyó el quemador, destruyó el comienzo del hogar de la caldera, tiró el refractario, fundió el refractario. Realmente es lo que puede ocurrir cuando falla una provisión, falla un control de calidad sobre lo que estamos utilizando, termina siendo una concatenación de hechos, a veces todos lamentables. Y falla, José, disculpa que te interrumpa, y falla el día a día, falla ese operador 4.0 que necesitamos. Claro, exactamente. Porque eso no nos debió haber tomado de sorpresa, eso teníamos que haberlo visto en el día a día.
Exactamente, exactamente. Yo creo que es muy importante este tipo de seminarios y es valiosísimo toda esta gestión que ha reiniciado Carlos Lasarte con la publicación de la revista, con la inauguración de esta red latinoamericana de seguridad en calderas. Y yo creo que todos nos debemos y quizás sería importante contagiar a a esta, ¿cómo le llamabas, Carlos? A esta generación de relevo, ¿no? Generación de relevo, sí. A esta generación de relevo, contagiarlos con la necesidad de comunicarnos nuestras experiencias, ¿eh? Eh, quizás imitar, si me permiten ustedes la comparación, lo que hacen los médicos, que desarrollan seminarios y obviamente no mencionan el nombre del paciente. Nosotros no hace falta que expongamos cuál es la razón social de nuestro cliente o la marca de caldera que hemos observado, pero sí es importante que publiquemos, que generemos papers, que comuniquemos nuestras experiencias, porque no solamente van a advertir a otros de no cometer errores, sino también nos van a permitir a nosotros mismos valorar lo que estamos vivenciando y valorar el aprendizaje que continuamos haciendo, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Yo ya he perdido, como vieron recién, no algunos pelos, los he perdido todos. Ya digamos, hemos tenido una riquísima experiencia en distintos ámbitos, pero creo que es importante tener siempre la humildad científica de seguir aprendiendo, de seguir observando, de entender que esto no es una cuestión de fe, no es una cuestión de tranquilidad, tenemos que ser objetivos. Y es maravilloso, muy amigo el que provee el combustible, pero tenemos que controlarle y verificar si tiene el poder calorífico que dice tener, si realmente tiene, digamos, es un combustible sin sólidos o resulta que han colocado algo que lo hace pesar más, o casualidad se vende por kilo el combustible. Entonces, bueno, ese es simplemente el aporte y destacar la importancia de la interrelación de todos los componentes y de todas las situaciones. No es tan simple y fácil decir, como decía Carlos, ante una falla, no, la culpa la tuvo el tratamiento, o la culpa es del combustible, o la culpa es del operador de calderas. En realidad, responsabilicémonos todos y veamos cómo encontramos la verdad más allá de nuestras apreciaciones de primera instancia. Muchas gracias, Carlos, y saludos a todos. Gracias a ti, José. Gracias por acompañarnos. Listo, José Luis Castillo, vuelve a levantar la mano. Vamos a ver. Buenos días a todos. Es un gran placer poder acompañar a Carlos y a los demás en este seminario. Realmente me han hecho varias invitaciones y no había podido asistir por diferentes circunstancias, pero me siento muy bien de haberlo hecho, sobre todo compartir con tantas personas de tanta experiencia y sobre todo, como dice Carlos, con ese relevo generacional que es importante. Entonces todo esto va a servir obviamente para crear cultura, o sea, ojalá pudiéramos generar esa cultura en la operación, el mantenimiento y la seguridad de las calderas, porque realmente eso es cuando se vuelve cultura, se hace parte de un hábito, ya prácticamente se hacen las cosas sin esperar que nos digan, seguros de que está con la norma, seguro de que tiene las recomendaciones del fabricante. Entonces me parece muy interesante, ojalá poder seguir participando y poder también compartir de pronto algunas vivencias, experiencias. Recordemos que viene de aprender, si no aprendiste de la experiencia, pues no lograste hacer nada. Entonces es cierto que lo mejor es enemigo de lo bueno. Recordemos que a veces de pronto por hacer las cosas mejor dejamos de hacer lo que es bueno. Y lo bueno y las mejoras, todo es susceptible de mejora, es enemigo de lo mejor.
Con esto quiero decir, para las preguntas que han hecho sobre de pronto hacer alguna modificación de tuberías, de la caldera como tal, pues tenemos que considerar tanto como esa vida útil que ha tenido la caldera, las recomendaciones de que nos da obviamente la norma y del fabricante. Recordemos que los fabricantes siempre, sobre todo obviamente cuando entregan una caldera, ellos se cuidan de que la caldera cumpla con todos los requerimientos que hizo el cliente. Entonces siempre hay un pequeño margen sobre el cual se puede trabajar en algún momento, como por ejemplo para mejorar la generación de flujo, pero hay que tener en cuenta esas recomendaciones y qué cambios tendríamos que hacer al respecto. Pero como para dejar abierto las posibilidades a todo ese montón de estudiantes que nos están acompañando el día de hoy, a todos esos profesionales, siempre hay que tratar de saber que siempre hay posibilidades y ser susceptible de mejora, pero no olvidemos las precauciones que debemos tener. Gracias a todos. De hecho, quiero aprovechar de decir que si alguna vez alguno de ustedes trabaja en una planta donde queman bagazo, tienen que llamar a José Luis. Ese es otro de mis amigos, ese es otro de mis amigos que me hacen rico. Ok, claro, con mucho gusto. Cualquier inquietud que tengan al respecto de biomasa, bagazo, carbón, calderas acotubulares, se ha tenido realmente un gran aprendizaje, muchas vivencias que es bueno compartirlas. Con mucho gusto. Así es. Muchas gracias, ingeniero José. Muchas gracias, ingeniero Carlos, y a todos los asistentes por el seminario del día de hoy. Recuerden que nos vemos dentro de 15 días a las 9 a.m. hora Colombia, como nos hemos visto en estos 3 sábados. El título del seminario siguiente es ¿qué cuidados operacionales debemos tener y qué fallas podrían ocurrir si no lo hiciéramos? La parte 2 con las calderas acotubulares. Entonces, pues los esperamos en 15 días. Vale, mucho gusto. Muy aplicados el Día del Trabajador. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a todos ustedes.